Guys, Colorado Springs shooter, non-binary. Nashville school shooter, trans. Aberdeen shooter, trans. Denver school shooter, trans. Iowa school shooter, trans/gender fluid. Lakewood shooter, trans. And I have a message, okay, for the trans community. Now, your group has given us the right to label, you can label us transphobic. And we're not phobic because you identify as a girl or a guy. You're shooting innocent people, innocent kids. Now, I am transphobic. I'm phobic. I'm scared because you guys are going in the church and shooting up kids and people. And it's like, Pal, why isn't anybody talking about it? That's an issue. And going back to mental health. Remember how we talked about that mother that just got in trouble for the Colorado, Michigan? Michigan. It's like, when are we going to stop with all this? All people's feelings and they're living their truth. No, it's a mental health issue. That's what we have to deal with, because when is it going to stop? Notice how this isn't front. Nobody's talking about this. We're talking about it. I understand the Super Bowl happened and this bill is happening, but that's the thing. It's an epidemic of just trans shooters shooting left and right. Nothing's happening. A ver, va a poner las cosas en su lugar. Una frase, quizás, que la gente que quiera hacerle fact check a esto va a decir, es que no son únicamente los transexuales. Y a eso se van a agarrar, que es la única parte del video en la que probablemente le van a encontrar una pata coja. Pero quédense con esto. Y lo más importante que está sucediendo en estos momentos, con todas esas cosas que él mencionó, es que ahora se ve de una manera más palpable que los problemas de los tiroteos en masa son un problema de salud mental. Estas cosas de la transexualidad y eso estaban catalogadas como un problema de salud mental hace unos años atrás. O sea que es muchísimo más fácil ver ahora que es un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque en las veces anteriores, cuando supuestamente es un blanco el que está haciendo todo eso, es racista. Si no es un blanco, es las armas. Siempre la media va a aprovechar para hacer un caso sobre cómo tenemos que quitarnos las armas de este país. No son las armas son un síntoma. La enfermedad es un problema muchísimo más grande que tiene que ver con el problema de la soledad que se vive en este país, que la gente está muy sola, el problema de que la gente no habla con sus vecinos, no existe una comunidad. Estamos claros todos en que si tú conocieras bien quiénes son tus vecinos, hablaras con ellos y se hace vida normal en vez de estar todo el mundo en una burbuja, en sus teléfonos, en su casa, en las redes sociales, consumiendo pornografía, sin prestarle atención a los niños que le dan un teléfono y los dejan ahí tirados a ellos también. Y a veces pasa que vienen de la escuela donde le están haciendo bullying y ese problema nunca se ve porque los padres no le están prestando atención a sus hijos. Si viviéramos como antes, donde tú sales y hablas con tus vecinos, donde tú conoces quiénes son los niños de tus vecinos, donde tu niño tiene sus amiguitos y tú conoces a los papás de los amiguitos, mucho más difícil que ese niño vaya a cometer una atrocidad de semejante envergadura cuando todo el mundo se conoce. Pero además acabo de mencionar la figura del padre en la casa, la figura paternal muy importante, que cada día se pierde más, cada día hay más divorcios, cada día se crían más niños sin padre, sin una figura fuerte que represente lo que es el honor de la familia. No, tú no vas a hacer esto, no, tú no vas a hacerle daño a nadie porque esta familia tiene un honor que mantener y tú no eres nadie para mancillar eso. Las drogas son otro factor que tiene a la gente aislada completamente, contentándose, viviendo consigo mismo, sin tener que interactuar con los demás. Y es una epidemia ahora que está disparadísima, sobre todo por el hecho de que la frontera sur está con las patas abiertas y por ahí entra cualquier cosa. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad que cada día es más diversa. Cada día compartimos menos porque es un influjo a gran escala de inmigrantes y es más y más y más y te encuentras a muchísimos para como diciendo que esto es un país sin identidad, que esto es un país de inmigrantes, un país completamente tribalizado, donde todo el mundo mira por los suyos, donde te dicen tú eres italiano-americano, tú eres afroamericano, tú eres hispanoamericano. Eso también hace que salgan 2 o 3 miserables a querer acabar con la vida de unas personas que para él son diferentes, son distintas, son gente con las que él no se siente identificado para nada. Y deberíamos sentirnos todos partes de una unidad, no de un grupo segmentado de la población. No hay comunidad, no hay honor, hay muchísima soledad.
Y hay muchísimos problemas de salud mental causados por las redes sociales y por el nivel de aislamiento que tiene la población. Eso es lo que tenemos que atacar. A mí lo que me gusta de este video es cómo saca a relucir y ahora se ve muchísimo más como sí es un problema de salud mental. Siempre lo ha sido. Pero por supuesto la izquierda siempre va a aprovechar para decir que las armas son los culpables de esto, que las armas son los culpables de lo otro. Porque es mucho más fácil decir, bueno, pues la política es tan sencilla como quitar las armas, en vez de tratar de resolver esos otros problemas. Y te van a salir con estadísticas como por ejemplo la que estuvo circulando hace unos meses atrás, donde decían que la causa fundamental de la muerte en niños es la violencia de armas. No, para nada. Guns are the number one killer of children in the United States of America. The number one cause of death of the children in America is gun violence. The number one killer of children under the Guns age are of the 18 in number America. one Because guns are the number one killer in of America. kids. Obviamente que eso les funciona a ellos muy bien para mover pasiones, porque a los niños, todo el mundo nos interesa proteger a los niños. La causa de la muerte de los niños de siempre han sido los accidentes domésticos y tal y tal y tal. Cuando a ti te dicen que la causa principal de muerte de los niños en este país son las armas y tú no sospechas, pues tienes que hacer un poquitico más de introspección y ver qué está pasando contigo. Todo eso se basa en un estudio que salió hace un tiempo atrás, donde contaban como niños a gente que estuviese bajo la categoría de 20 años. O sea, ahí estaban entrando gente que se está matando en peleas de pandillas en Chicago de 17, 18, 19 años. Tú dirías que son un niño, porque legalmente cuando tú pasas a los 18 años ya eres un adulto. No tiene sentido. Lo están haciendo para manipularte y no lo estás viendo. Y desde la televisión lo único que están haciendo es dividirnos más con cada anuncio, con cada comercial, con cada parte informativo que dan las noticias. Esos mismos políticos que te están vendiendo esa idea de que no hay armas para ti, andan con escolta privada y tienen seguridad 24 horas allá a donde vayan. Tú eres el que no te puedes defender. Y es el mismo guión una y otra vez. Las reglas para ti, pero no para ellos. Vamos a despertar. Las armas son la única cosa que está previniendo que este país se convierta en una tiranía unipartidista. Y cada día se hace más evidente que los políticos, todos, ya sea de la izquierda o de la derecha, todos están montados en un bote y atrás estamos los que no interesamos para nada, pero que todavía tenemos un poder real y ellos nos temen y por eso te quieren desarmado. Queda en nosotros unirnos y hacer lo mejor por nosotros, pero tenemos que educarnos para eso. Gente, por problemas de la censura en YouTube, nosotros en The Opinion Club desgraciadamente no podemos hablar todo como lo quisiéramos. Acá abajo tienen nuestras redes sociales. Suscríbanse a fundamentalmente Telegram. En ese grupo ahí se habla todo sin pelos en la lengua. Síganos en YouTube, pero suscríbanse acá también. Así nos pueden sugerir temas, nos pueden sugerir cosas de las que nosotros podemos hablar en próximos videos. Y es una comunidad súper bonita que les va a encantar. Síganos en YouTube, denle like, compártenlo, pásenselo a sus amigos, porque aquí estamos para desmontar mitos. Eso es lo que se hace en The Opinion Club. Si te interesa venir al programa con nosotros, síguenos en el canal de Telegram, escríbenos por ahí y estás invitado. Esto es un espacio abierto para todo el mundo de la ideología que sea.